Episodio 35 de la serie Primavera. Este episodio trata sobre Bahar descubriendo la gravedad del estado de salud de Layla, teniendo que continuar con el juego en el que se encuentra y los acontecimientos que se vuelven más complicados con el movimiento inesperado de Ebren. Además, un caso inusual llega al hospital y los médicos se enfrentan a una prueba inusual, mientras que el equipo se ve arrastrado a un enigma médico que nunca antes habían experimentado. La impotencia de la primavera. El personaje de Bahar se vio acorralado tanto mental como emocionalmente en este episodio. El estado de salud de Layla era mucho más grave de lo esperado, lo que afectó profundamente a Bahar. Mientras intentaba aparentar ser fuerte ante sus hijos, también comenzó a perderse en la espiral de mentiras en la que se encontraba. El desarrollo del personaje de Bahar se refleja muy bien aquí. Ella ya no es solo una madre, sino una mujer en búsqueda de su propia verdad. Las lágrimas de Bahar ya no son solo dolor, también era un símbolo de ira, arrepentimiento y trampa. El episodio retrató el dilema y la crisis emocional de Bahar de una manera muy impactante. En este punto el personaje se encuentra en una enorme batalla no solo con los conflictos externos sino también con su propia voz interior. Aunque desde fuera parece una madre tranquila, controlada y fuerte, dentro, vimos un retrato de una mujer que se desmoronaba lentamente. Hechos que no puede afrontar. Cuando Bahar se enteró del estado de salud de Layla, se quedó sola no solo con sus instintos maternales, sino también con el sentimiento de culpa que cargaba. Como cree que la situación de Layla se ve afectada por las decisiones que toma en su propia vida, le impone una carga aún más pesada. La mirada de Bahar mostró el pensamiento, ojalá hubiera elegido un camino diferente en ese momento. Prisionero de un mundo mentiroso. En este episodio, la cadena de mentiras en la que se encuentra Bahar ha comenzado a volverse tan pesada que ya no puede soportarla. Cuanto más oculta la verdad, más se distancia tanto de sus hijos como de ella misma. Sobre todo, se alejó de su propia esencia. Especialmente en las escenas con Ebren, con sus ojos dice quiero escapar, pero ¿a dónde? Prácticamente hizo la pregunta. Gritos silenciosos. Quizás el aspecto más impactante del colapso interior de Bahar es su incapacidad de expresarlo en voz alta. Sus silencios en el escenario, los momentos en los que intentaba ocultar sus lágrimas, eran como los gritos más fuertes. Especialmente cuando lo dejaron solo en la habitación del hospital, agachado en el suelo y sosteniendo su cabeza entre sus manos. Esta escena decía mucho. Bahar ya no puede llorar ni soportarlo más. Simplemente se queda ahí parado. Pero esa postura es la desintegración misma. El estado de no poder alcanzar el amor. La vacilación que experimentó Bahar ante la mano amorosa que Ebren le extendió reveló lo sola y frágil que estaba Bahar. Bahar quiere amor pero no puede confiar en él. Porque una vez que se rompe incluso tiene miedo de sanar. El umbral de la transformación interior. Este colapso no es el colapso completo de la primavera, en realidad podría ser una señal de renacimiento. Porque la mayoría de las veces la transformación comienza cuando los personajes están en su punto más bajo. Bahar ahora debe recuperar el poder de tomar decisiones sobre su propia vida. Este episodio fue el punto límite donde se quebró pero aún pudo reunir fuerzas. El movimiento inesperado del universo. Ebren literalmente puso su peso en el escenario en este episodio. Especialmente su declaración a Bahar. Soy consciente de todo, pero quiero construir un futuro contigo, profundizó aún más la motivación emocional del personaje. En este episodio no se explica con detalle si el universo es un salvador o un presagio de un nuevo caos, pero está claro que creará una ruptura importante en el futuro. El personaje de Ebren ganó un gran impulso en el episodio 35. Se alejó del médico tranquilo, distante y orientado a soluciones que había sido retratado anteriormente y se transformó en un hombre valiente que actúa con sus emociones. El movimiento que realizó en este episodio sacudió tanto el mundo de Bahar como la percepción de la audiencia. Confesión o rebelión. Aunque las palabras de Ebren a Bahar, especialmente esa valiente declaración que reemplazó sus silencios pasados, parecían una confesión de amor, había mucho más debajo. Fue una rebelión emocional. El miedo de perder a Bahar combinado con la ira interna de no poder alcanzarla. En el momento en que dijo, luché contra mis propias paredes mientras intentaba alcanzarte, vimos que Ebren también tenía un alma frágil. Equilibrio cambiante de poder. Este valiente paso de Ebren creó un nuevo equilibrio en la vida de Bahar.
En contraste con las actitudes opresivas y manipuladoras de Timur, se alzó un hombre que expresó abiertamente sus sentimientos pero concedió la libertad. Este fue un punto de quiebre en el que Bahar tendría la oportunidad de elegir realmente por primera vez. Fuego en los ojos. La visión de Ebren sobre Bahar dijo mucho en este episodio. La conexión emocional que estableció a través del contacto visual más que con sus palabras determinó el espíritu de la escena. Había un llamado en su mirada a prestarme atención, y a perdonarte a ti mismo. En esta escena se sintieron tanto romance como profunda compasión. ¿Salvador o caos? Aunque el paso de Ebren parece una salida al principio, ¿es realmente un refugio seguro para Bahar? ¿O es el comienzo de una nueva turbulencia? Esta pregunta comenzó a inquietarnos por primera vez con este episodio. Porque mientras Bahar todavía lucha con viejas deudas, esta cercanía de Ebren puede ser a la vez sanadora y hacerla enfrentar nuevamente las emociones que no puede reprimir. El universo se convirtió en el espejo de Bahar, le arrojó a la cara todo lo que ella callaba. La frase más crítica de la escena. Ebren, te amé por lo que eres. Me interesaba lo que ocultabas y lo que callabas. Esta línea resume la perspectiva de Ebren sobre Bahar. Aceptable, incondicional y, sin embargo, valiente. Esta promesa fue al mismo tiempo un refugio emocional y una cercanía aterradora para Bahar. Comentario general. Si bien este movimiento inesperado de Ebren profundizó el eje romántico de la serie, también creó un punto de ruptura importante en el viaje interior de Bahar. Ahora Bahar tendrá que tomar decisiones no solo por ella y sus hijos, sino también en función de su confianza o desconfianza en el amor. La sombra y la manipulación de Timur. La presión y el comportamiento manipulador de Timur continuaron pesando sobre Bahar como una nube negra en este episodio. Sin embargo, lo sorprendente es que Bahar ya no es tan vulnerable a él como antes. El equilibrio de poder entre ellos está empezando a cambiar. El intento de Timur de recuperar el control sobre la situación de Leila fue bastante impactante. El personaje de Timur estaba claramente en escena en este episodio como un símbolo de opresión y control. Pero su manipulación no es una intimidación ruidosa, como un río venenoso que fluye silenciosamente. La hábil transformación que Bahar hizo de sus momentos más vulnerables en una ventaja psicológica reveló una vez más la oscura inteligencia del personaje. Trampa psicológica tendida por Leila. Cuando Timur se enteró del grave estado de salud de Leila, utilizó esta información no solo por preocupación paternal sino también como una herramienta para recuperar el control de Bahar. Eres la madre de tus hijos, Bahar. Debemos permanecer juntos por ellos. Aunque esta declaración parecía claramente un llamado a la conciencia, en realidad era una estrategia de manipulación emocional. Convertirse en un acosador en el rol de víctima. El personaje de Timur es muy interesante porque siempre se coloca en la posición de correcto. En otras palabras, no importa lo que haga Bahar, ella se presenta como la víctima, usa la máscara de la víctima y ejerce presión sin disculparse. En este episodio los niños hicieron que Bahar se sintiera culpable por los conceptos de salud y familia. Timur es alguien que ha memorizado los puntos débiles de Bahar. La lee como si fuera un mapa y sabe qué emoción puede debilitar más fácilmente al aprovecharla. Viejos códigos en conflicto ante el cambio de la primavera. Pero en este episodio nos dimos cuenta, la primavera ya no es la misma primavera. Esa mujer que obedecía todo lo que decía Timur y se sentía culpable ya no está. Esta nueva primavera reconoce la sombra de Timur, pero aún no tiene el coraje de desprenderse de ella. Es por eso que la presión sobre Timur aumenta aún más. Porque cuando se pierde el control, los manipuladores se vuelven aún más agresivos. El verdadero temor de Timur, la pérdida de poder. Detrás de la presión que Timur ejerce sobre Bahar se esconde en realidad el miedo. Mientras Bahar se mantiene firme y una figura como Ebren se acerca, el orden que Timur ha construido a lo largo de los años se ve amenazado. Esto ya no es una cuestión de amor ni de familia. Esto es una cuestión de dominio. Para Timur, Bahar es una pieza de orden que debería existir en su mundo. El momento más frío en el escenario. Timur, hagas lo que hagas, tus hijos me elegirán. Esta línea no es solo una amenaza, expresión abierta de violencia emocional. Esta presión sobre Bahar a través de su maternidad fue uno de los momentos más difíciles de soportar para el espectador. Caso inusual en el hospital. En este episodio se añadió un acontecimiento interesante a la historia médica.
El misterioso paciente llevado al hospital llevó a todo el equipo a una dimensión diferente. Las escenas en las que Bahar se reencuentra con su identidad como médica fueron particularmente impresionantes en términos de reflejar tanto su conflicto interno como su devoción a su profesión. Aquí la combinación del drama médico con el drama personal se destaca como uno de los puntos fuertes de la serie. Las relaciones con los hijos y el tema de la maternidad. La relación de Bahar con sus hijos pasó a un nivel más emocional en este episodio. Tratar de permanecer fuerte ante sus ojos mientras trataba de ocultar sus propias heridas hizo que el público sintiera mucho. Especialmente la escena donde la hija abraza a Bahar fue uno de los momentos más desgarradores del episodio.